Bueno, Fran, me gustaría saber en qué estás actualmente enfocando tus desvelos. Siempre en lo mismo, tratando de machacar en esas advertencias que nos apunta el único artículo en la Ley General del Ambiente que define lo que es un presupuesto mínimo, el artículo sexto, al que a su vez el nuevo Código Civil, en su artículo 241, le atribuye particular relación legal frente a todos los demás artículos. Y ese artículo sexto tiene dos párrafos breves. El segundo tiene 4 enunciados. El primero de ellos, mirar por la dinámica de los sistemas ecológicos. El segundo, mirar por su capacidad de carga y transferencias de energías. Y recién en el tercer lugar, los temas generales del ambiente, así expresamente lo señala. Y en cuarto lugar, la siempre declamada sustentabilidad de los dichosos recursos naturales. Como somos mentirosos, nunca jamás miramos por el primero y por el segundo de estos enunciados. Nunca miramos por Madre Natura. Siempre nos vamos directos a aquellos temas en donde está la carreta ambiental, llena de buenas personas, llena de piojos, llena de asaltantes, y siempre ponemos al buey atado atrás de la carreta. Bueno, lo que vengo tratando en estos últimos 18 años es reiterar el valor de ese artículo sexto, el orden de esos enunciados, puesto que es inútil pretender alterar ese orden. Si no conocemos cómo funciona Madre Natura, de nada sirve imaginar los temas de la carreta ambiental. Y el otro tema que siempre resalto es el valor que el glosario de la Ley Provincial General del Ambiente, la 11.723, le acredita a la voz ecosistema. Un área que está alimentada de energía solar y que en las hidroesferas la salida de esas energías se traduce en los sedimentos. Bueno, sin embargo, la mecánica de fluidos, que es la que siempre, aquí en Holanda, en la China, en Alemania, en todos lados, es la que pone sus miradas para estudiar la dinámica de los cuerpos de agua de llanura en particular, y tanto la China como Holanda y Alemania tienen extensísimas llanuras. Sin embargo, nunca han incluido la energía solar entre las variables de sus famosas modelaciones matemáticas. Así que imaginar que una ciencia pueda estar cargando errores paradigmáticos de más de 300 años ya nos permite imaginar las cargas que tiene que sobrellevar Madre Natura por parte de estos científicos que presumen tener todo tan organizado que a los distintos ecosistemas los enlazan no con observaciones particulares, sino con modelos matemáticos. Con inferencias matemáticas ellos resuelven todas las particiones que la misma ciencia viene fundando desde hace 500 años. La palabra ciencia significa eso, viene de la raíz skei, raíz indoeuropea que significa cortar, separar, escindir. De hecho, to sint en inglés es cortar, y de ahí viene la palabra science, ciencia. O sea, ya ellos mismos en su propio nombre acreditan que cortan, que separan, que escinden. Y después con el sello de la voz ecosistémico, que la usan para condimentar todo tipo de ensaladas, con las pretensiones holísticas que carga la voz ecosistémico, resuelven esos enlaces, pero nunca jamás con observaciones concretas. Y de hecho, a esas millones de particiones que nos ha regalado la ciencia,
le cabe desarrollar observación puntual a cada uno de los enlaces. O sea, no basta con enlazar dos ecosistemas. Así por caso, para una tributación estuarial, la salida del río Matanzas al río de la Plata, al estuario del Plata, reclama por lo menos la intermediación de siete ecosistemas diferentes. Y hay que buscar los enlaces entre cada uno de esos 7 ecosistemas. Ese fue el primer trabajo que presenté en octubre del 2010 al primer Congreso Internacional de Ingeniería, celebrado en la Argentina. Allí vinieron 26 ingenieros de 26 países, ingenieros hidráulicos de 26 países. Y el propio ingeniero Juan Carlos Jiménez, que había sido presidente del Colegio Argentino de Ingenieros, y era el que presidía el comité de los trabajos a seleccionar para ese congreso, me felicitó siempre, desde los abstracts que yo había presentado, 5 trabajos, me pide si por favor los podía resumir en 2, porque eran muchas las presentaciones que hacía. Entonces que los resumiera en 2. Y así fue que en el mes de agosto, cuando había llegado la hora de presentar los trabajos definitivos, presento esos 2 trabajos. Me vuelve a felicitar, pero me pide si podía bajar un poco los decibeles, porque él ya advertía que esos trabajos iban a ser un escándalo para esos ingenieros de 26 países, porque la mirada era tan distinta a la que surgía de mecánica de fluidos. Esta era mirada por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, que es lo que le da sentido a la voz ecológica. El enlace es lo que funda el concepto de ecología. Bueno, que le dije que sí, que iba a tratar de bajar los decibeles. Pero cuando me puse a trabajar vi que mis musas, en lugar de bajar, subían los decibeles. Entonces, le mando un mail diciéndole que me retiraba del Congreso, agradeciéndole todos los aprecios, que no todos publicados, en la página del Estuario del Plata, /inclinada.com.ar convec2.html. Ahí están los aprecios del ingeniero Juan Carlos Jiménez. Y bueno, ahí se cortó la relación. Eso fue la primera semana del mes de agosto. Y la primera semana de octubre, el Congreso era 17, 18 y 19 de octubre del 2010, la primera semana de octubre me escribe la secretaria del ingeniero Jiménez diciéndome que le envíe esos 2 trabajos así como estaban. Bueno, envío los trabajos, me dan los diplomas firmados por Conrado Bauer, los grandes popes de la hidráulica, pero no los publican. Fueron los únicos trabajos que no se publicaron. Se ve que esa advertencia que ya había expresado Juan Carlos Jiménez, el presidente del Colegio Argentino de Ingenieros, seguía bien viva y se da cuenta que instalar cambios de paradigma sin que mediaran algunos encuentros previos era una propuesta que él no se animaba a hacer. Así que desde entonces han pasado 12 años. Eso, por supuesto, todos esos trabajos están publicados. Yo inmediatamente los publiqué en la página del Estuario del Plata sin pedir permiso a nadie, ¿no? Obvio. Y desde entonces vengo trabajando. Empecé a trabajar en estos temas con miradas de termodinámica en febrero del 2004. O sea que ya llevo 18 años trabajando esa mirada. Bueno, no sé qué más me querrías preguntar, Pablo. Me gustaría saber, vos tenés... Sí, yo tengo una pregunta. Fran, vos siempre decís que tus musas son las que inspiran y te empujan a trabajar en esto. Claro. Que estás intentando demostrar que la ciencia particiona y que no ven los enlaces. Yo quisiera saber, en todo este proceso de tu trabajo, ¿qué enlace fueron tejiendo tus musas, una a una? Bueno, la primera de mis musas fue la abuela paterna de la madre de mis hijos, que después de
separarme de mi familia, siendo que había sido la única mujer que había conocido en mi vida, la primera mujer, con ella me casé, y después de tener 3 hijos y 18 años casado, yo no aceptaba estar separado, y bueno, entonces como única forma de defensa me puse a rezar, y recé tanto que caí en delirio místico. Entonces me internaron en un loquero, 2 meses allí, después me sacaron, pero me mantuvieron medicado con pastillas otros 4 meses más. En esos 6 meses yo naturalmente conocí algo más allá de los campos experienciales de la existencia. Me topé de frente con campos vivenciales que no alcanzan a ser traducidos con palabras, porque entonces volvemos a ser catalogados como delirantes, encerrados, y terminamos empastillados. Así que aprendí a guardar silencio durante 20 años. Todo esto sucedió cuando yo tenía 37 años. Y 9 meses antes de esta desgracia, yo había alcanzado a tener un sueño que me indicaba comprar una parcela rural. Y bueno, era tan particular el sueño, y justamente un 6 de enero, el día de los Reyes Magos, yo mismo, ese mismo día me levanto, voy en mi inmobiliaria, me muestran este lugar, hago una contraoferta y a los 15 días lo compro, sin consultar a nadie, ni siquiera consulté a mi esposa, a nadie. Bueno, y así me fue, a los 9 meses se me vino el mundo abajo y terminé encerrado en un loquero. Bueno, este lugar ya de por sí, ya creo haberlo contado más de una vez, tiene sus duendes, es un lugar muy antiguo, habitado por una misma familia desde 1685 hasta 1936, 235 años, lo cual permite, si no acreditar, dar a sospechar de que aquí sobran los duendes y que todos tienen nombre y apellido familiar, bien conocidos. Y bueno, me vengo a vivir solo porque cuando me sacan las pastillas recupero algo de mi personalidad. Vengo a vivir este lugar solo, con todos los bienes embargados, juicio de insanía, juicio de divorcio, bueno, una soledad completa. Solo tenía la ayuda de un hermano muy querido que me daba $120 mensuales, y con eso, con papa y cebolla, alcancé a sobrevivir. Así fue que pasé 4 años y medio. Y en esos 4 años y medio estuve siempre acompañado con la abuela paterna de mi primera mujer. Una mujer de origen italiano del lago di Como, de una población que se llama Seremido, unos 20 kilómetros del sur-sudeste del lago di Como, que había sufrido una desgracia muy particular en el siglo X. La mitad del pueblo encierra a la otra mitad adentro de la iglesia y le prenden fuego. Se ve que el karma
que quedó instalado en los que sobrevivieron, de alguna forma pesaba en la vida de la abuela de mi primera mujer. Y de hecho a ella le toca nacer y quedar prácticamente huérfana de padre y madre. Es criada por un par de hermanas, no me acuerdo si de Jujuy o de La Rioja o Catamarca. Después se casa con un hombre de carácter de un pueblo aboriginario de San Luis y tiene 12 hijos. Muy sufrida realmente la vida de esa abuela, muy sufrida. Decía que cuando llegó al cielo, sin duda encontró que tenía capital de gracias amasado para comunicarle a un esposo de una nieta lo que quisiera. Así que los primeros procesos en esos campos vivenciales fueron todos asistidos por esa abuela, durante 4 años y medio. Ella me enseñó a ser pobre, a trabajar desde bien temprano, nunca menos de 14 horas diarias. O sea, ella, poner los pies en este mundo de rigores y austeridades, todo se lo debo a ella, todo. Ella fue la que me educó para esos esfuerzos. Pero al cabo de 4 años y medio, yo seguía solo, incluso los vecinos de acá enfrente, de un pequeño barrio, decían que aquí había un sacerdote que estaba haciendo un retiro espiritual, porque acá no entraba mujer, no entraba nada, yo estaba solo haciendo lo que podía con mis manos. Nunca tuve un albañil, ni un techista, ni un azulejista, ni un cementista, nada. Me arreglaba como podía. Aprendí en esos 4 años y medio de la mano de esa abuela todas las profesiones. Y a los 4 años y medio tengo un sueño que me indicaba que ese año 85, que iba a comenzar, iba a conocer a la piedra preciosa. Yo no sabía de qué se trataba eso. Pero bueno, ahí aparece el 1 de enero, sentada en la casa de un amigo muy querido, esa piedra preciosa. Era una mujer muy sufrida, que acababa de volver de un exilio de 8 años, que acababa de perder a su hija mayor, que también había estado exiliada, que pertenecía a una familia que también había conocido muchos vaivenes. Ella de hecho había perdido a su padre, a su hermano mayor, a su cuñada, a su sobrino en un accidente aéreo. El primer vuelo de Austral a Mar del Plata, en ese avión que cae en el mar y no aterriza en Camet, ahí iba el papá de Julieta. Y eso le provocó a toda esa familia una conmoción que después tuvo sus consecuencias. Y bueno, gracias a Julieta yo recuperé una relación humana más o menos normal. Comencé a sentir el valor del vínculo, a tener las energías, la inspiración y los ánimos para construir todo lo que está obrado en este hermoso lugar tan antiguo. Y así que a Julieta le debo todo lo que está a la vista en este lugar. Y de hecho hay 2 páginas web, una se llama amoralhuerto.com.ar y la otra se llama paisajeprotegido.com.ar. Ahí ustedes pueden ver todo lo obrado gracias al amor de Julieta. Y así fue que Julieta me acompañó durante 19 años. Ella era 14 años mayor. Y sin embargo, quizás eso me facilitó darme cuenta del valor de la mujer, ¿no? Que siempre hablamos de la igualdad de género, por lo menos de lo que se escucha últimamente. Y de hecho también he tratado muchas veces que es imposible hablar de igualdad de género cuando la revista Science hace ya más de 20 años dio noticias de que la mujer tiene un cromosoma que es 240 millones de años anterior al del hombre.
Así que por más que hagamos historia de un Homo erectus, de un Homo sapiens y de una ontología del habla y de una ontología del lenguaje y de todo lo que queramos imaginar, si no nos hemos enterado en 1.000.000 de años de que la mujer es algo opuesto y complementario al hombre, pero infinitamente superior al hombre, bueno, si la mujer ha querido que el hombre se imagine el macho creador y qué sé yo, bueno, aceptemos de que la mujer nos ha regalado esa presunción, ¿no? Pero si algún día nos enteramos de lo que vale una mujer, sepamos valorar lo que es una mujer, aunque haya partido. Y de hecho, Julieta cuando parte me dice eso, ¿no? Que aproveche y que me busque una más joven. Bueno, partió Julieta de mi vida y a los 6 meses aparece aquí una chica paraguaya muy sufrida. Acababa de perder a su madre. La madre había fallecido a los 48 años, madre de 9 hijos, de una pobreza descomunal. Nunca había conocido las letras, ni el agua potable, ni la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres, porque le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Y bueno, a los 3 días de conocer a esa criatura que se pasaba el día llorando, la mamá que acababa de fallecer se mete en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Hay una chica en mi cuerpo con Steve Martin, u otra un poco menos graciosa, Ghost, la sombra del amor. Bueno, eso mismo, pero en los 2 hemisferios. No era que yo estaba con un hemisferio cohabitado y con otro no. Y bueno, de estos temas, la Biblia y todas las religiones dan reconocimiento, pero siempre en términos de estar poseído. Yo nunca me sentí poseído, nunca. Siempre me sentí cohabitado. Claro, si uno se siente poseído, no tiene más remedio que ir a buscar auxilio, a un psiquiatra, etc. Pero si uno se siente cohabitado y encima sabe quién lo cohabita, porque claro, distinto es si me hubiera sentido cohabitado por el Padre Eterno, por San Pedro, o por la Virgen, o por Mancupanco, Mandinga, o alguno de esos, claro. Pero no se trataban de arquetipos colectivos, sino de un arquetipo personal, con nombre y apellido que venía de un vínculo, de una persona concreta que yo tenía frente a mis ojos. Así que no me costó ningún problema, ya venía con la experiencia de la abuela de mi primera mujer, con la experiencia de la abuela paterna de mi segunda mujer, y ahora se trataba de la mamá de esa criatura que tenía enfrente, que era 39 años menor. O sea, algo que no me permitía una vinculación con ella, pero eso se ve que la mamá lo aprovechó para ser ella la que se vinculaba conmigo. Y desde el primer día, lo único que me pidió es que mirara el tema de las aguas y que siempre lo hiciera considerando la energía del sol. Así que a Alflora Montiel Vivero, que hoy le está serruchando la tapa de la tumba a Isaac Newton, le debo todo lo que está publicado en la web. 90 millones de caracteres, 45.000 páginas, de las cuales 18.000 están en justicia. Hoy tengo el récord mundial de causas judiciales en temas de hidrología e hidrogeología en Supremas Cortes. 47 en Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 18 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, no sé si esto resulta fácil entender, apreciar, pero de hecho nunca hablé de estos temas en los primeros 20 años. O sea, cuando entro en la locura, eso fue en 1980 y hasta el año 2000 nunca le comenté a nadie de estos campos vivenciales, a nadie, ni por escrito ni en forma verbal. Pero en el año 2000 me entero de que estaban en pie unos caseríos
de mis ancestros en el País Vasco. Y después de 40 años de ausencia en Europa, yo había estudiado siendo muy joven, artes gráficas en Alemania, y vuelvo al País Vasco y estoy 20 días. Y al volver de ese viaje al País Vasco, tan redoblada mi identidad, que desde entonces no he parado de hablar de estos temas, que tienen que ver con vivencias. Palabras que la cultura anglosajona y francesa han borrado de sus lexicografías, porque la palabra vivencia atenta contra todos los existencialismos sabidos y por haber. Entonces ellos lo traducen como expérience vécue, participio pasado de experiencia vivida, siendo que las vivencias tienen carácter flotante, permanente. Y los ingleses lo traducen como living experience. Y la experiencia es un transporte, pero experiencia habla de transporte. Y experiencia es transporte al exterior. Y la vivencia es un transporte al interior. Entonces, los alemanes conservan esa voz como Erlebnis, pero tampoco, si uno le pregunta a un alemán, por más que sea filólogo o lo que sea, ¿qué significa Erlebnis? Jamás va a escuchar estas traducciones que estoy haciendo de una cohabitación. De hecho, el propio Nietzsche, cuando habla del origen de la tragedia, él se remonta a la época en que nace la tragedia en Atenas, en el siglo III, en donde eran autores los que describían los discursos de unos locos que andaban sueltos en las plazas públicas, cubiertos con una máscara y confesando sus campos vivenciales. Y para acreditar, ellos sí estaban poseídos, y para acreditar que no eran ellos los que hablaban, se cubrían con una máscara. Ellos solo eran la máscara. De hecho, la palabra máscara en griego se traduce como prosopón. Y esa palabra prosopón, Cicerón la traduce en el siglo I a.C. como persona. Nada que ver con el sentido que nosotros le damos a la palabra persona hoy día. Pero las voces primigenias todavía registran ese carácter de las voces originarias, de la persona como máscara. No el que está hablando, el que habla es el espíritu que nos cohabita, sino el que está cubriendo su rostro con una máscara para que no sea confundido. El que hablaba en verdad no era el que tenía registro de su aparato fonador, sino el que estaba cubierto con la máscara. Bueno, Nietzsche entonces no alcanza a penetrar lo que va de una posesión a una cohabitación, pero es el primero que traduce esos campos vivenciales fuera de los marcos religiosos y jurídicos que hasta entonces regían. En tiempos siglo VII a.C., en la antigua Tracia, se celebraban los mitos de Eleusis, y allí había un sacerdote que era el que dirigía todas esas reuniones, en donde asistían todos aquellos que se sentían poseídos por algún espíritu, que como había una protección no solo religiosa sino también jurídico, los locos o los esquizofrénicos, como se quiera llamarlos, andaban sueltos, pero se reunían una vez por año en esas grandes celebraciones para de alguna forma sentirse comunicados con otras personas que cargaban esas mismas vivencias. No sé cuánto alcanzarían a comunicarse entre ellos, pero la celebración que organizaba este sumo sacerdote, cuyo nombre era Tragodión, así se llamaba el sumo sacerdote, después fue la que quedó traduciendo el nombre que se le da a la tragedia. Pero todo viene de esos campos vivenciales celebrados 7 siglos antes de Cristo, allá en los famosos mitos de Eleusis. Bueno, a mí me tocó en suerte alcanzar a traducir sin tener que celebrar al Cordero degollado, porque lo que se celebraba en el mito de Eleusis era a Dionisios, aquel que había sido arrojado del cielo por su padre
por Zeus, porque tenía un defecto, tenía una cojera. Esa cojera parece que estaba relacionada con la fidelidad. Y entonces el castigo es ser arrojado fuera del cielo, y entonces aterriza en el mar. Y por supuesto la que lo rescata del fondo del mar es Tetis, la diosa de lo indecible, y Océanos, el padre de lo profundo. Ellos dos son los que rescatan a Dionisio del fondo del mar. Pero siempre quedó registrado que casarse con Tetis, con la diosa de lo indecible, es muy peligroso. Por eso hablar de estos temas solo después de una prolongada época de armonización, que en general les alcanza muy poco, porque en general las personas que viven estos dramas se pasan la vida medicados. Entonces, a mí me ha tocado la suerte de aterrizar en una isla de naturaleza cargada de duendes, cargada de espíritus, que se ve que Madre Natura tiene recursos mejor que las pastillas para salir adelante. Y después de 20 años trabajando con las manos, ahí yo siempre recordaba lo que le había pasado a Job, aquel que había perdido también toda su familia y se había pasado años lamentándose, pidiendo consejos a los sabios y qué sé yo, y un día escucha a Yahvé tronar desde los cielos y escucha su voz que le dice: ¿quién eres tú que se atreve a me boulé? Boulé en griego médico es arrojar, lo arrojado. ¿Quién eres tú que se atreve a lo que te he arrojado? A la providencia que te ha arrojado. Y después se escucha de ese mismo Yahvé la expresión: tus manos te bastarán. Bueno, Job siguió ese camino, se olvidó de los sabios, se olvidó de los libros, se olvidó de todo, se puso a trabajar con sus manos y aparentemente se curó porque nunca más escuchamos hablar de él. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo hasta ese entonces había estudiado como un burro, había llegado a quemar 3.000 libros para tratar de recuperar vidas, campos afectivos y no seguir sumergido en la vida intelectual. Y bueno, ya no había retorno a la lectura, así que han pasado 42 años, nunca más he leído un libro. Y durante 20 años nunca escribí una línea, nada. No tenía ni teléfono, ni televisión, nada, solamente trabajar como un burro. Pero después de 20 años, y ya cohabitado por la abuela de Julieta, Stella Livingstone, ya con ella empecé a escribir. Y ya había empezado a trabajar en los temas del agua, pero no con la mirada desde termodinámica. Yo veía barbaridades en cursos de aguas cercanos, acá en el arroyo Pinazo, el arroyo Burgueño. Y ya en el año 96 había empezado a hacer presentaciones administrativas de estos temas. Así que en denuncias administrativas ya tengo cumplidos los 25 años. El 6 de noviembre de 1996 hago mi primera presentación al ministro Toledo, que era ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después, cuando aparece en mi vida Alflora sin duda que ya conocía todo este itinerario, y ella tomó provecho de ese aprecio y de esa pluma que Estela manejaba muy bien. Estela realmente tiene una pluma fenomenal. Y bueno, entonces simplemente me mostraba lo que luego yo en el Google Earth o en imágenes de la NASA iba a transitar. Y hoy el Google Earth nos da resoluciones de hasta 40 centímetros por píxel. Así que ahí podemos investigar lo que se nos ocurra. Después hay software para medir batimetrías con un nivel de fidelidad asombroso. Bueno, hoy el que quiere estudiar estos temas no necesita salir de su casa, ni comprarse libros, ni tener consultas con investigadores del CONICET, ni nada, porque de hecho el tema para ellos es tan abismal que nunca van a dar respuesta. A mí me han llegado a visitar, eso fue en diciembre del 2010,
después de esas presentaciones en el Congreso Internacional de Ingeniería, me vine a visitar Jorge Simonelli, el ingeniero Jorge Simonelli, el decano de los ingenieros hidráulicos del Instituto Nacional del Agua. Él había sido uno de los padres fundadores del INCIT, del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hidráulica. Y el doctor Lopardo, el titular del INA, le había pedido que viniera a verme para agradecerme por los trabajos en defensa de los bañados del Luján. Y bueno, me comentó que había estado 2 meses leyendo mis trabajos antes de animarse a hablar conmigo. Pero me confesó, después de este encuentro de 3 horas, que ahora estaba con más problemas que antes, porque no sabía cómo iba a volver a relacionarse con sus pares. Porque el cambio de paradigma en cosmovisión hidráulica era de 180 grados. Pero la honestidad de ese hombre, de 82 años, fue maravilloso. Y ahí me di cuenta que solo hombres niños pueden aceptar un cambio de paradigma sin volverse locos, sin querer matarse. Porque implica reconocer que todo lo que han hecho a lo largo de la vida lo han hecho espantosamente mal, aun cuando hayan puesto su mayor honestidad, lo mejor de su conciencia. Pero el enterarse de eso es terrible. Bueno, y el 18 de febrero del 2012, 14 meses después, la que viene a visitarme es Agnès Patterson, la titular de todas las cátedras de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de todos los equipos de investigación. Agnès me preguntó si podía venir aquí. Agnès acaba de cumplir 58 años, si mal no recuerdo, el 5 de febrero, 3 días después que este burro cumpliera 80 años. Y Agnès me pregunta, puesto que nunca había sabido de ella, y ella me había conocido no sé de qué manera, me pide si la podía recibir. Y yo dije que encantado. Bueno, así que viene acá al medio del campo, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, porque quería saber cómo generaba mis bancos de imágenes. Bueno, después también de 2 horas y media, 3 horas, se fueron los dos con los ojos blancos. Pero me di cuenta, ¿no?, de que ella no podía sacar un dedo del pie izquierdo o derecho fuera del plato académico porque le cortaban la cabeza. Le iban a decir, bueno, hijita, estudia, investiga lo que quieras, pero búscate quien te financie esos estudios. Así que la pobre ahí quedó prisionera, ya no de los catecismos newtonianos, pero sí de los subsidios del CONICET y de todo lo que da la universidad. De cualquier manera tengo intercambios de mails de mucho agradecimiento porque le mandé unos trabajos de termodinámica en cuerpos de aguas someras, un trabajo hecho en Estados Unidos, muy original, y quedó encantada porque ella misma en ese tiempo estaba haciendo estudio de rozamiento en cuerpos de aguas someras, aplicando los criterios de la mecánica de fluidos, ¿no?, toda la variable de Manning para estudiar el rozamiento en varillas de plástico que ella ponía en esas piletas de agua para estudiar el rozamiento del agua con esas varillas. Yo le expliqué, mirá, Inés, la varilla de plástico no tiene ninguna aptitud para capturar la energía solar y mucho menos para transferirla al agua. Fue tan simple el encuentro con ese de alto contraste, con eso que ella me explicaba del trabajo que estaban investigando en ese momento, que cuando lo reafirmo con un trabajo que hablaba expresamente de ese tema, y también miraba por termodinámica, no con el discurso ya mucho más desarrollado que me había tocado suerte durante ya 6 años desarrollar, quedó encantada. Y yo siempre le mando copia de los trabajos que presento en la justicia, y siempre tengo algún reconocimiento de ella, pero con mucha discreción. Bueno, me quería preguntar algo, Pablo. Sí, te quería preguntar si pensaste en algún momento qué hubiera sido de tu vida de no haberse presentado al Flora. ¿A qué te hubieras dedicado? ¿A qué hubieras dedicado tus trabajos? No sé, yo primero nunca jamás, no solo nunca pregunté nada,
sino que nunca en mi vida pedí nada. Nunca le pedí a mi musa, nunca jamás nada. Nunca le pedí que me dieran anticipos de nada. De nada, nunca, jamás en la vida. Así como cuando se fue Julieta de mi vida, me quedé 6 meses cuidando el campito y cuidando, porque acá hay trabajo de mantenimiento permanente, ¿no? Hay 1.700 árboles, más de 4.500 arbustos, o sea, trabajo hay de sobra. Pero bueno, en 6 meses cambió mi vida. Y desde el primer día me di cuenta, desde el primer día que entra al flora como guantes adentro de mi cuerpo, no en la mente, porque yo no estoy cohabitado en la mente, en el cuerpo entero. Desde el pescuezo, o mejor dicho, desde acá hasta el diafragma, que en tiempos de Homero, el diafragma decían que era el centro de las emociones. Las vías aéreas están cohabitadas por el espíritu que viene del amor vincular. Y las vías inferiores, los campos inferiores del diafragma, están cohabitados por nuestras raíces y nuestras sabias, pero ellas se tienen que mantener en silencio. Solo asisten a elevación de esfuerzos, porque si hablaran, si ellos invadieran nuestro psiquismo, psique pertenece al vínculo. Psique se sentiría muy molesta si nuestras raíces y nuestras sabias entraran a hablar en nuestro psiquismo. De hecho, un día recuerdo, estando muy solo, muy triste, tengo una imagen de mi abuelo Sebastián, que pasa por mi mente 3, 4, 5 segundos, no sé, la simple imagen del abuelo. Y eso me había pasado ya muchas veces antes. Toda la vida sentí que el abuelo tenía ese don de sacarme la tristeza. Yo veía la imagen del abuelo y se me iba la tristeza. Y yo estaba aquí cerca trabajando en unos surcos donde estaba plantando flores, y de pronto, muy triste por cierto, y de pronto tengo la imagen del abuelo. Y bueno, la tristeza se me desaparece en el acto, pero en el mismo momento que desaparece mi tristeza, aparece la abuela de mi primera mujer, furiosa, muerta de celos. Y me dice: no te creas que tu abuelo tiene más poder que yo. Yo tengo mucho más poder que él. Bueno, desde ese momento, nunca más toleré su presencia. Las cosas que le he hecho, no en voz alta, sino a los gritos, para echarla de mi vida, nadie se lo puede imaginar. Pues yo no acepté que, a pesar de que era obligación del abuelo mantenerse callado, ¿cómo no iba a aceptar una mujer que en vida había sido extraordinaria, que había conocido padecimientos extraordinarios, que otra criatura tuviera la visión de un abuelo de 3, 4 segundos que le ayudara a salir de la tristeza y se presentara furiosa? Se presentó el cuerpo entero, claro, difunta, pero el cuerpo entero. La vi frente a mis ojos, furiosa, recitándome esa expresión que para mí fue una verdadera maldición, porque desde ese día nunca más la toleré, nunca más. No consigo cómo un alma tan extraordinaria puede ser tan rigurosa con un abuelo que lo único que hacía era pasar su simple imagen, nada más que para darme consuelo y sacarme la tristeza, nada más. Así que bueno, esas son vivencias que, por cierto, ayudan a comprender la delicadeza con que hay que cuidar, la fidelidad con que hay que cuidar de estos campos vivenciales. Con la abuela de Julieta nunca he tenido esos rigores, nunca la abuela me ha hecho hincapié en eso. De hecho, yo tengo la imagen de la abuela en mi casa, y atrás de la imagen de mi abuela, de esa abuela, está la imagen de mi abuelo. Porque lo siento los dos como ángeles de la guarda, cuando el abuelo no es un ángel, es un cimiento y unas sabias, raíz y savia. Y esas características que vos apreciaste, ¿serían características de ellos en vida también?
Bueno, los padecimientos de la abuela de Claudia fueron monumentales, porque ella, el hecho de no haber conocido a sus padres, casarse con un hombre muy humilde, vivir en un desierto, en un área desértica. Yo conocí la casa de piedra que ellos habían levantado, el matrimonio lo había levantado a 40 kilómetros de la capital de San Luis. Realmente un lugar de una pobreza increíble, increíble, desértico completamente. Así que el valor de esa vida, yo no tengo ninguna forma de imaginarlo, descomunal. Y supongo que habrá sufrido mucho, y por eso mismo el rigor con que me educó, porque la educación, el espíritu, el temple para aceptar el nivel de pobreza en esos 4 años y medio que vivía papa y cebolla, solo 4 años y medio que en este lugar, y aprender todos los oficios, esto todo se lo debo a eso. Así que no es poca cosa. Y creo que si me olvido de algo, no voy a dudar en parar estas expresiones para recordarlo. Julieta no, la abuela de Julieta venía de una familia extraordinaria. Un tío abuelo de ella había sido uno de los que colaboró en la redacción del Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Ancestros de ella habían sido los que habían venido a Estados Unidos en el Mayflower. Así que la tradición de los ancestros de Julieta es sencillamente descomunal. La cultura que tiene, bien la luce en la pluma. De hecho, si ustedes ven la redacción que yo hice para presentar, bueno, yo hice, no, que hizo Estela, porque ella es la que mueve mi pluma. Cuando presento el pedido para participar como tercero en la causa B67491 del 2003, una pequeña causa de hidrología urbana en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, invitado por el director y el subdirector el secretario y subsecretario de la Oficina de Demandas Originarias de la Corte. Ellos vieron mis trabajos, vieron la denuncia que yo le había presentado al ministro Toledo, y que en un expediente que ya tenía 500 folios, y que 8 años después, 9 años después, no, 11 años después de la primera presentación, el ingeniero Coroli, el director de hidráulica, le manda una fotocopia del primer folio a la Corte. Y ahí entonces ellos ven los antecedentes y me invitan a que hablara con ellos. Fue un miércoles, hablamos 3 horas, un encanto esa reunión. Y el lunes siguiente ya tenían la presentación de esas 30 páginas. Bueno, si ustedes leen en la página de Hidrología en Suprema Corte los textos de esas 30 páginas, se van a dar cuenta la belleza de la pluma de Estela Livingston. Una maravilla, le debo todo. Y en el caso de Alflora no. Alflora no necesita tener pluma, porque hoy sigo acreditando que la pluma la maneja Estela, y que toda la mirada que cambia el paradigma mecánico por termodinámico, eso es lo que pertenece a Alflora Montiel Vivero. Y Alflora lo único que necesita es mostrarme imágenes de todas las aguas, cómo se asocian, cómo se disocian, y eso yo lo vuelvo a reencontrar cuando termina el sueño, siempre a las 5 menos cuarto de la mañana, todas las mañanas, nunca falta un solo día esa información. Así que imaginen la información que he recibido de Alflora en estos 18 años. Algo que nadie puede imaginar, pero si uno piensa en el doctor Jonas Salk, él confesaba que todos los días tenía sueños que le permitían dar trabajo a 200 investigadores. O sea, él reconoce que la vacuna, él no es invento de él, es invento de un espíritu que él no dice quién es, él no identifica el espíritu. Pero él reconoce que eran los sueños los que le daban toda la información. Y a Newton le pasó lo mismo. Newton, cuando
acababa de entrar a la Universidad de Cambridge con 18 años, se desata la peste bubónica, sale de la universidad, su madre se había vuelto a casar, vivía con su nuevo marido y sus nuevos 2 hijos a más de 100 kilómetros de Cambridge, y él queda en las puertas de Cambridge cuidando de su abuela y de la huerta. Así que él se hizo hortelano y la única información que tenía, no tenía ni libros ni tutores, porque la facultad, la universidad tuvo cerrada 3 años, y en esa absoluta soledad él reconoce haber desarrollado su portentosa física matemática. A Newton nunca se le conoció una mujer, pero sin duda tenía una musa. Y trabajó desde los 18 años con esa fuente de inspiración hasta los 53, en que deja la física para dedicarse a dirigir la Real Casa de la Moneda. Y termina perdiendo toda su fortuna a los 80 años dedicado a la timba en la Bolsa de Londres. Así que hasta los más sabios son capaces de estos metaversos que llevan al hombre a creer que el dinero es lo que vale y no la relación con las musas, que sin duda Newton la tuvo y no la supo cuidar.